Listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la vida de la Malinche, una figura, polémica por decirlo menos, en la conquista de México. Sin duda, un personaje que despierta pasiones y controversias. Para esta inmersión tenemos artículos de elsalvador.com y Cadena Ser, y una reseña del libro Malinche de Albert Vázquez. Interesante. La gran pregunta es, ¿traidora o pionera? ¿Una mujer que entregó su pueblo o una figura que intentó unir dos mundos? Una pregunta compleja, sin respuestas fáciles. Exacto. Empecemos por su infancia. Malinali, hija de un cacique, vendida como esclava a los mayas y luego a los españoles. Imagínate el impacto de esas experiencias a tan temprana edad. Es difícil de comprender. ¿Mm? Pasar de una cultura a otra, de un grupo esclavizador a otro. Sin duda, su infancia marcó su destino. Y es crucial considerarlo al analizar sus acciones. Elsalvador.com, por ejemplo, afirma que Cortés no habría conquistado México sin ella. Tan importante fue. Crucial. No solo traducía, sino que le ayudó a comprender la política del imperio azteca. Sus alianzas, sus rivalidades. Con solo 16 años, moviéndose en ese mundo, traduciendo no solo palabras, sino conceptos culturales. Su papel como mediadora cultural fue fundamental. Facilitó alianzas con grupos indígenas enemigos de los aztecas. Les dio una ventaja estratégica. Y luego está su relación con Cortés. Y el nacimiento de Martín, uno de los primeros mestizos. La Malinche en el corazón del mestizaje. La fusión de culturas que se dice Cortés buscaba. Pero era una visión genuina. Es la pregunta, ¿no? Elsalvador.com menciona que Cortés aspiraba a una sociedad mixta, no al exterminio. Pero ¿hasta qué punto era real esa visión? Difícil saberlo. La historia y sus dilemas. Intenciones versus acciones. Y la Malinche en ese punto de fricción. Exacto. Y su imagen, ¿cómo ha cambiado? Respetada al principio por ambos bandos. Quizás la independencia de México se convierte en símbolo de traición. Surge el término malinchismo. ¿Pero qué significa hoy en día? Sigue siendo una palabra negativa. Totalmente. Describe a quienes prefieren lo extranjero, traicionan su cultura, un término poderoso. La Malinche sigue generando debate. Es increíble cómo una figura histórica puede generar tanta controversia. Y eso nos lleva a la pregunta central. ¿Fue la Malinche una traidora? Lo fue. Hay diferentes perspectivas. La visión nacionalista la condena, la ve como la clave de la caída del imperio. Claro, desde ese punto de vista, ella facilita la destrucción de su propio pueblo. Exacto. Pero la visión revisionista la ve como una superviviente, una mujer que sufrió la esclavitud, el abuso, y que vio en los españoles una oportunidad. Cadena Ser lo dice claramente. Hay que entender que era una esclava a la que han tratado mal y que ve en los españoles una oportunidad de cambiar su vida mejor. Una perspectiva que nos obliga a pensar en su contexto, en las circunstancias extremas que vivió. Juzgar a alguien del pasado desde nuestra perspectiva actual es un desafío. Tenemos que intentar comprender sus decisiones, aunque nos parezcan difíciles. Y en el caso de la Malinche, el contexto es muy complejo. Una mujer indígena en un mundo dominado por hombres, marginada, esclavizada. Totalmente. La Malinche nos obliga a ir más allá de traidora o heroína, a comprender la complejidad de su vida. A preguntarnos qué habríamos hecho nosotros. Una pregunta que nos deja mucho que pensar. Y para entender ese contexto, la reseña de Lectoralia sobre el libro de Vázquez nos da una perspectiva interesante. Habla de que Cortés tenía muy poca información sobre el territorio. No sabía si era un conjunto de islas o un continente. Increíble. Lanzarse a lo desconocido así. Exacto. Y ahí es donde Malinche, con 16 años, se convierte en una figura clave. No solo traduce, sino que guía a los españoles. Les abre las puertas a un mundo nuevo. La reseña la describe como la mujer que, junto a los españoles, cambió el mundo. ¿No es un poco exagerado? Es una afirmación fuerte, sí, pero el impacto de la conquista de México en la historia es innegable. Y la Malinche, con su conocimiento de las lenguas, las costumbres, fue clave. Elsalvador.com menciona un detalle curioso. El pago que recibió la Malinche tras la caída de Tenochtitlán. Parece que fue una suma equivalente a la de cualquier capitán de Cortés. Sí, eso nos dice mucho sobre la importancia que Cortés le daba. No era una simple esclava, era una aliada estratégica. Incluso se menciona su respuesta al último jefe mexica, Cuauhtémoc, cuando le preguntó por qué estaba con los conquistadores. «Porque no quisisteis que estuviese con vosotros». Una frase que nos hace pensar en su relación con su propio pueblo. Enigmática, ¿verdad? Resentimiento, pragmatismo. Difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que su nombre fue cambiando a lo largo de su vida. Malinali, Marina, Malintzin. Como si cada nombre reflejara una etapa, una transformación de su identidad, en ese choque de mundos. Exacto. Y el autor del libro, Albert Vázquez, destaca un punto importante sobre la visión de Cortés de la conquista. ¿Te refieres a su idea de crear una sociedad mestiza? Sí. Su idea, al menos en teoría, no era exterminar a los indígenas, sino fusionar ambas culturas.
y la Malinche en esa confluencia, encarnando ese mestizaje. La ¿Sabes? mezcla que fascinaba a Cortés. Cierto. Aunque, como dijimos antes, no sabemos si esa visión era real o una justificación. Lo innegable es que la narrativa nacionalista la ha convertido en la culpable de la caída del imperio. Como si la historia necesitara héroes y villanos, sin matices. Y la Malinche es justo eso, matices. Su complejidad. Totalmente. ElSalvador.com habla de eso. Para el relato nacionalista, los mexicas son los buenos, los españoles los malos. Y la Malinche, la traidora. De ahí el término malinchismo, ¿no? Preferir lo extranjero. Pero es justo reducir a la Malinche a eso, simplificar su historia. Albert Vázquez, en su libro, dice que esa visión no se sostiene. Él la ve como la primera mexicana, la precursora de una nueva identidad, y al mismo tiempo la que inaugura un nuevo modo de ser español, el americano. Fascinante. La Malinche como símbolo de fusión y como punto de partida para una nueva identidad mexicana que en parte se define por rechazarla. Exactamente. La Malinche nos obliga a ir más allá de las narrativas simples, a entender la complejidad, a saber que no hay respuestas fáciles, ni personajes totalmente buenos o malos. Y a cuestionarnos nuestras propias ideas sobre la conquista, la identidad, la traición. Un ejercicio que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo se ha construido nuestra identidad a lo largo de la historia. Y a reconocer que la historia no es estática, es un proceso de interpretación. De reinterpretación. Sin duda, la Malinche nos interpela, nos hace confrontar nuestras ideas sobre el pasado. Al final, este deep dive sobre la Malinche nos recuerda que la historia no es un juicio, ¿no? Es una conversación. Exacto, una conversación abierta, dispuesta a cuestionar nuestras propias certezas. Sin duda, no se trata de absolver o condenar, sino de comprender las motivaciones, las presiones, las circunstancias que llevaron a una persona a tomar ciertas decisiones. Y la Malinche, en ese sentido, es un personaje fascinante. Cadena Ser menciona que el autor, Albert Vázquez, busca que veamos a la Malinche no como una traidora, sino como una mujer compleja en una situación difícil. ¿Qué es que lo consigue? Con su libro. Creo que sí. Vázquez nos presenta a una mujer inteligente, astuta, capaz de adaptarse. Una mujer que desde su posición de esclava supo navegar por un mundo hostil e encontrar su propio camino. Y en ese proceso dejó una huella imborrable en la historia. Una huella que, como hemos visto, sigue generando debate, controversia, lo que demuestra la importancia de seguir investigando, revisando, reinterpretando el pasado, Claro, no para reescribirlo. sino para comprenderlo mejor. Exacto. Y al comprender el pasado entendemos mejor nuestro presente y a nosotros mismos. La historia de la Malinche nos recuerda que el pasado está lleno de matices, de grises, Es de bello. claroscuros Y que cada personaje, por muy controvertido que sea, tiene una historia que merece ser contada. y escuchadas. ¿Sí? Con atención y mente abierta. Totalmente de acuerdo, la Malinche no es una figura simple, no podemos encasillarla. Es una mujer que nos desafía a mirar más allá de las dicotomías fáciles, a abrazar la complejidad de la historia. Y si te has quedado con ganas de saber más sobre la Malinche, te recomendamos el libro de Albert Vázquez, Malinche, una novela histórica que te sumergirá en su mundo. Y recuerda que puedes escuchar el audiolibro gratis por tiempo limitado. Haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio para acceder a la oferta especial de Audible. Esperamos que esta inmersión en la vida de la Malinche te haya resultado interesante. Hasta la próxima.